Para todos los jóvenes de la diócesis de Huehuetenango, voy a hacer un video que resuma un poco lo que vimos el fin de semana. Así, muy breve, ya no las grandes explicaciones que hicimos. Que el Espíritu Santo nos siga manteniendo en sintonía de fe, caridad y esperanza. Cada uno de ustedes en sus decanatos y en sus parroquias, en sus comunidades, puedan llevar, comunicar lo que hemos vivido. Recuerden que hablamos de una invitación. Construye una relación tan viva, hermosa y personal con la palabra de Dios, con la persona de Jesucristo, que ya no puedas vivir sin ella. Insistimos mucho en esta relación tan viva, hermosa y personal. Bueno, ahorita le agregué algo más, porque siempre vamos a ir creciendo. El lema para la misión de este año, tomado del Salmo 119, 105, tu palabra es una lámpara para mis pasos, una luz en mi sendero. Y quisiera unas palabritas tomadas del Papa Benedicto XVI sobre esta expresión del Salmo 119, versículo 105. Queridos jóvenes, mediten a menudo la palabra de Dios y dejen que el Espíritu Santo sea su maestro. Descubrirán entonces que el pensar de Dios no es el de los seres humanos. Serán llevados a contemplar al Dios verdadero y a leer los acontecimientos de la historia con sus ojos. Gustarán en plenitud la alegría que nace de la verdad. Porque es urgente que surja una nueva generación de apóstoles jóvenes, enraizados en la palabra de Cristo, capaces de responder a los desafíos de nuestro tiempo y dispuestos a difundir el Evangelio por todas partes. Esto es lo que les pide el Señor. A esto los invita la Iglesia. Esto es lo que el mundo, aún sin saberlo, espera de ustedes. Y si Jesús los llama, no tengan miedo de responderle con generosidad, especialmente cuando les promete seguirlo en la vida consagrada, en la vida sacerdotal, dijimos, en la vida del matrimonio, en la vida de la soltería. No tengan miedo, fíjense en Él y no quedarán decepcionados. Recordemos que estamos en el jubileo de la esperanza y nos dice el texto de Romanos 5:5, la esperanza no defrauda, porque Jesucristo, palabra eterna del Padre que se encarnó, no defrauda. Recordemos que vimos fundamentalmente 5 cosas en el encuentro del fin de semana. La primera era, ¿qué significa la expresión palabra de Dios? ¿Qué significa la expresión palabra de Dios? Y dijimos, aunque nos costó bastante, ¿recuerdan? Dijimos que es la persona, la segunda persona de la Trinidad, la persona del Hijo único y eterno de Dios Padre, que se encarnó por obra del Espíritu Santo, Jesucristo. Pues insistimos mucho que es una persona. Es el Hijo único y eterno del Padre, aquel que se encarnó, y por lo tanto es Jesucristo. Entonces quedamos claros que la palabra de Dios no es un libro, es una persona, es Jesucristo. De allí pasamos a un segundo momento que fue descubrir entonces qué es la Sagrada Escritura. Y definimos que es palabra de Dios escrita. Ese detalle. Palabra de Dios puesta por escrito. Escrita. Es palabra de Dios escrita por inspiración del Espíritu Santo, confiada a la Iglesia, perdón, para la salvación de todos los creyentes, proclamada a todos los seres humanos y siempre leída,
según la tradición de la iglesia. Es decir, la palabra de Dios escrita, eso es la Sagrada Escritura, o lo que llamamos también Biblia. Palabra de Dios escrita. Ciertamente, los seres humanos, inspirados por el Espíritu Santo, y esta palabra se le ha confiado a la iglesia, con una finalidad, la salvación de todo el que crea. Pero es una palabra para proclamarla a todos los seres humanos. Y recordemos, nunca separada de la tradición de la iglesia. Y aquí entraba el tercer tema de nuestro encuentro del fin de semana pasado, que fue el tema de la tradición. La tradición de la iglesia, o lo que llamamos la predicación apostólica. Insistimos mucho en que esta tradición es viva, es dinámica, es la predicación apostólica que se transmitió de forma oral en un primer momento y luego se puso por escrito. Y esto escrito lo encontramos en la Sagrada Escritura. Entonces, esta dimensión, dijimos que la transmisión oral de la iglesia, también bajo la acción o inspiración del Espíritu Santo, se conserva de forma particular en los sucesores de los apóstoles, pero que no se limita solo a ellos, sino a la comunidad cristiana. El sensus fidelium, el sentido de los fieles. Esta otra dimensión que abarca todos los creyentes, tenemos olfato para ir descubriendo el sentido de esta palabra en cada uno de los momentos. Dijimos que la tradición no es la simple transmisión material de lo que fue donado al inicio a los apóstoles, sino la presencia eficaz del Señor Jesús crucificado y resucitado, que acompaña y guía mediante el Espíritu Santo a la comunidad reunida por él. Es como ese gran río que nos lleva al puerto de la eternidad, que nace, tiene su origen en Dios que se revela y conduce en la historia al encuentro con este Dios que se nos ha revelado en Jesucristo. De ahí podemos sacar entonces que por eso es que la iglesia venera tanto la Sagrada Escritura, aunque la fe cristiana no es una religión del libro. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios, es la religión de la palabra de Dios, que es una persona, Jesucristo, palabra que se encuentra de forma escrita en la Sagrada Escritura y que junto con la palabra oral forma la gran tradición que es la fuente de la revelación. Entonces, somos la religión de la palabra de Dios, no de una palabra escrita y muda, sino la del verbo encarnado y vivo. Y esto es importante, siempre volver a este punto. Es una persona. De allí pasamos a un cuarto punto, que fue el tema de la revelación. El tema de la revelación. Y lo hicimos a partir de la Dei Verbum, de la Constitución del Vaticano II, sobre la revelación, que se llama Dei Verbum, en el numeral 2, que nos presenta de una forma tan hermosa, en un lenguaje de amistad, de comunicación, de relacionalidad, lo que es la revelación. Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo. Hemos insistido que este sí mismo es revelar su intimidad. La revelación de su intimidad. Y además de revelarse a sí mismo, revelar lo que él es, su intimidad, una vez que se da este encuentro personal, da a conocer el misterio de su voluntad. Gracias a esta revelación, el ser humano, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tiene acceso al Padre en el Espíritu Santo. Es una maravilla porque la revelación es trinitaria. Es el Padre que se revela en Cristo por el Espíritu Santo para que tengamos acceso. Por eso dice el texto, y se hagan consortes de la naturaleza divina, es decir, que participen
de su naturaleza, lo que sucede en la relación de los esposos, porque el término consortes es un término que se usa a nivel de esposos. Sigue diciendo, como consecuencia, dice, por esta revelación, Dios invisible habla a los seres humanos como amigos. Un Dios que habla entonces, un Dios que se comunica, un Dios que revela, un Dios que sale al encuentro. Por eso dice, movido por su gran amor, mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo. Ven que las categorías son de comunicación. Son categorías de comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Este Dios que se revela, que es personal, es la persona del Padre, en la persona del Hijo, por la persona del Espíritu, que insiste mucho en esto. Si vamos a ir de misión, tenemos que tener claro esto. Es un Dios que se revela, un Dios que quiere amistad, quiere comunicación, quiere intimidad, quiere nuestra compañía, quiere tenernos en nuestra compañía. De este punto pasamos al punto número 5, que fue el último que vimos, que es el tema del querigma. O querigma, quiere ser más exacto. El tema del querigma, y a partir del documento del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, en el número 164, desarrollamos en la dimensión trinitaria del querigma, porque hay que insistir mucho. En nuestra querida Iglesia Católica no hay nada que no sea trinitario. Nada, absolutamente nada. Todo es trinitario. La misión, la catequesis, la pastoral, el querigma, todo, la liturgia, todo es trinitario. Entonces, el Papa nos dice allí que es el fuego del Espíritu que se dona en forma de lenguas. Y este nos hace creer en Jesucristo. Nos hace creer en Jesucristo que con su misterio pascual, con su muerte y resurrección, nos revela, nos comunica la misericordia infinita del Padre. La misericordia infinita del Padre. Mientras aquí tenemos al Padre, a Jesucristo y al Espíritu Santo. Las tres dimensiones. El querigma es trinitario. Por eso, el querigma en su forma más breve, dice el Papa Francisco, sería: Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. Recuerden que les decía que hiciéramos de esto algo personal. Jesucristo me ama, dio su vida para salvarme, está vivo a mi lado cada día para iluminarme, para fortalecerme, para liberarme. Naturalmente que esto luego tiene que decirse en la gran comunidad de los cristianos, que es la iglesia, y entonces lo ponemos también en plural. Jesucristo nos ama, dio su vida para salvarnos, está vivo a nuestro lado cada día para iluminarnos, para fortalecernos, para liberarnos. Esta es la acción de Dios. Por eso insistimos en que es una proclamación, vivimos en una proclamación personal, testimonial, gozosa. Para poner por lo menos unos cuantos, al menos. Personal, testimonial, gozosa, ¿de qué? Del encuentro con Cristo, de aquello que pasó en mi vida cuando me encontré con la persona de Jesucristo, verbo eterno del Padre, en la acción santificadora, purificadora del Espíritu Santo. Es esta dimensión. Y esto hay que hacerlo de forma personal. Hay que hacerlo de forma testimonial. Tiene que ser gozoso, alegre, que entusiasme, que contagie, que provoque, que dé un gran ánimo. Que el otro diga: yo quiero conocer tu Dios. Yo quiero conocer a ese Cristo del que tú nos hablas. Voy a agregar un elemento más para que completemos algunas dimensiones. Porque después de estos elementos, de estos 5 que hemos visto,
palabra de Dios, Sagrada Escritura, tradición, revelación y querigma, que no son solamente esos, son más, pero nos centramos en esos. Y aquí tiene que brotar un elemento importante para el cual queremos animarlos. Yo me uno a la comisión de pastoral, al padre Orville, al señor obispo, en este deseo de animarlos para que ustedes con más claridad vayamos a lo que sigue, la misión. De esto tiene que brotar la misión. Y algunos de ustedes me decían que estaban muy motivados y que sentían que este año la misión iba a ser muy diferente. Había cosas que comunicar, una relación personal, la palabra de Dios. Bueno, se trata de la misión de la iglesia. Y es importante saber cuál es la misión de la iglesia desde la palabra. Entonces, la palabra de Dios en la vida y en la misión de la iglesia. ¿Y de qué se trata entonces en la misión de la iglesia? Anunciar, proclamar, testimoniar la palabra de Dios al mundo. Testimoniarla al mundo. Vamos a decirlo con un texto del Papa Benedicto XVI en la Verbum Domini, el documento que se llama Palabra de Dios, en el numeral 91. Él habla de anunciar al mundo el logos de la esperanza. Anunciar el logos de la esperanza. Ya habíamos visto que esta palabra logos significa esto, la persona del Hijo único y eterno que se encarnó. Es el verbo eterno del Padre que se encarnó. Y esta misión hay que tomar en cuenta, ya que se trata de anunciar al mundo el logos, la palabra de la esperanza, que es una persona, Jesucristo. Estamos en jubileo. Tenemos jubileo de la Iglesia Universal, precisamente, y el jubileo es de la esperanza. Peregrinos, caminantes de la esperanza, porque la esperanza no defrauda. Entonces, ¿de qué se trata en este caso? El verbo de Dios que nos ha comunicado la vida divina, que transfigura la paz de la tierra, haciendo nuevas todas las cosas. Es lo que vamos a comunicar. Una palabra, entendamos que dijimos, es una palabra, Jesucristo es una palabra, es la palabra del Padre, la palabra hablada del Padre, nos concierne no solo como destinatarios, sí, muy fácil recibir la palabra, no, también como sus anunciadores. Tenemos que ser receptores, destinatarios, pero también anunciadores. Anunciadores de esta palabra. Él, el enviado del Padre, Jesús, ¿sí? Para cumplir su voluntad, nos atrae hacia sí. Nos hace partícipes de su vida y misión. Nos permite encontrarnos con Él, nos atrae a su persona. Pero luego nos dice, te envío. Eres un joven, te envío. Que mi vida y mi misión sean parte de tu vida y misión, que sean tu vida y tu misión. Tú eres vida, tú eres misión. Entonces, el Espíritu del resucitado capacita así nuestra vida para el anuncio eficaz de la palabra en todo el mundo. No hay ningún ambiente que tengamos que dejar por fe. Esta es precisamente la experiencia de la primera comunidad cristiana, que vio cómo iba creciendo, dice Lucas en el libro de los Hechos, cómo iba creciendo, se iba difundiendo la palabra por la predicación y el testimonio, por la proclamación y el testimonio de los apóstoles. La iglesia entonces anuncia al mundo el logos de la esperanza. ¿Por qué? Porque el ser humano, sobre todo hoy, necesita de esta gran esperanza, jubileo de la esperanza, para poder vivir el propio presente. La gran esperanza que es el Dios que tiene un rostro humano. Es el verbo encarnado, es Jesucristo, ¿no? Y que nos ha amado hasta el extremo, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1. Por eso la iglesia es misionera por esencia. No podemos guardar para nosotros las palabras de vida eterna que hemos recibido en el encuentro con Jesucristo. Son palabras para todo el ser humano. Tenemos que llevarla a todos los jóvenes, pero no solo a los jóvenes, a todos los miembros de las comunidades a donde vayamos a misionar. ¿Por qué? Porque toda persona de nuestro tiempo, lo sepa o no, necesita este anuncio. Todos lo necesitan, aunque a veces digan que no o crean que no. ¿Por qué? Porque el Señor mismo
como en los tiempos del profeta Amós, suscita entre los seres humanos nueva hambre, sed de la palabra de Dios. Dice el profeta Amós 8:11, que el Señor suscitará hambre de la palabra de Dios. Entonces, nuestra responsabilidad es transmitir lo que hemos recibido por pura gracia. Y la novedad del anuncio cristiano es la posibilidad de decir a todos los pueblos que Él se ha revelado. Esa es la gran novedad, que Él se ha revelado personalmente. Ha salido a nuestro encuentro en la persona de Jesús. Y ahora está abierto el camino hacia Él. La novedad del anuncio cristiano no consiste en un pensamiento, sino en un hecho. Dios se ha revelado. Bueno, voy a dejarlo hasta aquí para que ustedes puedan animarse, repasen esos conceptos que están allí. Nos veremos pronto. Dios les bendiga. Cuídense mucho y que en la asamblea que van a tener, de verdad, sientan la necesidad de ir a anunciar el logo de la esperanza. Dios los bendiga.